Hola, te saluda el Instituto Marx Engels. Retomamos nuevamente nuestros podcasts después de algunos meses de para. Hoy leeremos el artículo ¿Por qué soy un economista marxista? Autor Fred Moseley, profesor de economía de la Mount Holyoke College, y traducido por Sebastián Hernández Solorza. Dicho ello, iniciemos la lectura. Agradezco mucho la invitación a participar en este seminario sobre economía marxista en la UNAM. México es uno de mis lugares favoritos y desearía estar ahí en lugar de aquí. Aquí la temperatura fue de menos 20 grados centígrados durante el fin de semana. Mi plática del día de hoy es una versión actualizada de una plática que di a la facultad en mi colegio, varios años atrás, cuando recibí el reconocimiento de académico distinguido. Comencé mi plática de esta manera. Muchos amigos y colegas me han preguntado a lo largo de los años, Fred, ¿por qué eres un economista marxista? Eres un buen americano de sangre roja, un hombre de deportes, ¿por qué marxista? Así que esta ceremonia de reconocimientos parecía ser una ocasión apropiada para intentar responder esa pregunta. Y esto es lo que procedí a comentar. Algunas de las personas que me hacían esta pregunta añadían algo como, Fred, la Unión Soviética ha colapsado, se ha ido, ¿por qué sigues interesado en la teoría de Marx? Intenté ser educado, y no decirle a esta gente que demostraba su ignorancia sobre la teoría de Marx. Pero sí enfaticé que la teoría de Marx no tiene algo que ver con la Unión Soviética, o con el antiguo bloque soviético o China. La teoría de Marx es sobre el capitalismo. Ante todo, el título del libro de Marx es El Capital. Y es una teoría sobre el capitalismo. Una teoría alternativa del capitalismo. Alternativa a la microeconomía y macroeconomía convencional. Es primordialmente una teoría macro sobre la economía capitalista como un todo, y cómo las economías capitalistas se desarrollan a lo largo del tiempo y por qué son susceptibles a las crisis. La pregunta breve a responder sobre por qué soy un economista marxista es en realidad muy sencilla, porque creo que la teoría de Marx provee la mejor explicación de los fenómenos más importantes de las economías capitalistas, mejor que cualquier otra teoría económica, incluyendo la micro y macro convencionales. Esto es, soy un economista marxista porque la teoría de Marx tiene un poder explicativo mucho mayor que cualquier otra teoría económica. Estoy utilizando el criterio científico estándar, de que una decisión entre dos teorías debe basarse en la comparación entre el poder explicativo empírico entre ellas. Los fenómenos más importantes de las economías capitalistas que son explicados por la teoría de Marx, y que discutiré, son los siguientes. La ganancia. Los conflictos entre capitalistas y trabajadores. El cambio tecnológico endógeno. La tendencia de la tasa de ganancia. Las crisis recurrentes y los ciclos auge y depresión. La desigualdad creciente y la reciente gran recesión. Discutiré cada uno de ellos en su turno. El punto general es que todos estos importantes fenómenos son explicados por la teoría de Marx, y la mayoría de ellos no son, para nada, explicados por la economía convencional. Primer subtítulo, la ganancia. El primer y más importante fenómeno de las economías capitalistas que es explicado por la teoría de Marx, es el fenómeno de la ganancia. La ganancia es el principal objetivo de las economías capitalistas, el principal determinante de los gastos en inversión, y el principal determinante del estado general de la economía. Así que cualquier explicación de la ganancia es la cuestión más importante en una teoría del capitalismo, y es la principal pregunta que la teoría del capitalismo de Marx busca responder. La teoría de Marx concluye que la ganancia es producida por los trabajadores, porque los trabajadores producen más valor del que se les paga. Esto es, los trabajadores gastan parte de su día de trabajo produciendo valor que es igual a sus salarios, y después gastan parte de su día de trabajo, que Marx llama plustrabajo, produciendo ganancia para los capitalistas. En otras palabras, la ganancia de los capitalistas se debe al plustrabajo y a la explotación de los trabajadores. Así, la teoría de Marx concluye que el capitalista se basa, por su misma naturaleza, sobre la explotación de los trabajadores. El capitalismo no existiría sin la explotación, porque la ganancia se basa en la explotación.
No solo los trabajadores con salarios bajos son explotados en el capitalismo, todos los trabajadores son explotados. Los trabajadores con menores sueldos son más explotados. Pero todos los trabajadores son explotados. Porque todos los trabajadores generan más valor del que se les paga. Tan sorprendente como parezca, la economía convencional no tiene una teoría de la ganancia en absoluto. O tiene una teoría de la ganancia muy débil y ampliamente desacreditada. La macroeconomía no tiene teoría de la ganancia alguna. La ganancia no es siquiera una variable en la teoría. ¿Se percatan de eso? La ganancia no es siquiera una variable en la macroeconomía convencional. Ni la macroeconomía keynesiana, ni la macroeconomía clásica. Estaba en shock cuando me di cuenta por primera vez en el posgrado, de esta evidente omisión en la macroeconomía convencional, que la macro intenta ser una teoría del capitalismo sin siquiera tomar en cuenta la ganancia. En la microeconomía, existe un tipo de teoría de la ganancia, que renombra como interés. Se la llama la teoría de la productividad marginal del interés. Quizás hayan escuchado de ella, o quizás no. Cada día se enseña menos en estos días porque es una pésima teoría. Esta teoría siempre ha sido débil, y en las décadas recientes se ha mostrado que es inconsistente lógicamente, y se ha desacreditado ampliamente, excepto para los verdaderos creyentes de la economía neoclásica. Y no existe nueva investigación, en alguna parte, donde la economía intente desarrollar una mejor teoría de la ganancia o el interés, como uno esperaría, dado que la ganancia es muy importante en las economías capitalistas. Simplemente se ignora la ganancia en la economía convencional. La actitud de los economistas neoclásicos parece ser: simplemente olvidémonos de la teoría de la ganancia y esperemos que los estudiantes o críticos no pregunten. Pero, ¿cómo podemos olvidarnos de la ganancia en una teoría del capitalismo? Una teoría del capitalismo sin ganancia debe estar severamente limitada en su poder explicativo. Sería como la física sin la energía o la fuerza. Siguiente subtítulo: conflictos de interés. El siguiente conjunto de fenómenos importantes en el capitalismo, que la teoría de Marx explica, son los conflictos clave entre capitalistas y trabajadores que existen en todas las economías capitalistas, conflictos sobre los salarios, sobre la extensión de la jornada laboral, y conflictos sobre la intensidad del trabajo, es decir, cuán duro laboran los trabajadores. Imagino que muchos de ustedes han vivido estos conflictos en los trabajos que han tenido. De acuerdo a la teoría de Marx, dado que la ganancia se produce por el plustrabajo, sigue que los capitalistas intentarán incrementar el plustrabajo, al limitar los salarios y al pelear contra días laborales más cortos. Y hacer laborar más fuerte a los trabajadores. Todo lo cual va en contra de los intereses de los trabajadores. Por tanto, existen conflictos inherentes e inevitables entre capitalistas y trabajadores sobre estas cuestiones relevantes. La economía convencional no provee explicación alguna de estos conflictos en las economías capitalistas. Estos conflictos no son parte de los fenómenos que busca explicar la economía convencional. Se encuentran más allá del espectro de la economía convencional. En su lugar, la economía convencional tiende a enfatizar la armonía de intereses entre todos los agentes económicos, incluyendo entre capitalistas y trabajadores. Todo es armonía, no hay conflictos. Por ejemplo, en la teoría neoclásica del mercado de trabajo, que probablemente se les ha enseñado, la teoría de la oferta de trabajo asume que los trabajadores pueden elegir la cantidad de horas que quieren trabajar en una jornada laboral. Sobre el ignominioso canje ocio-consumo en las funciones de utilidad de los trabajadores. La teoría asume que los capitalistas se acomodarán de alguna manera a las preferencias y decisiones de los trabajadores respecto a cuántas horas desean trabajar ellos. ¿En qué planeta viven los economistas convencionales? Evidentemente esta no es la manera real en que funcionan los mercados de trabajo capitalistas. Por tanto, esta teoría no presenta explicación alguna de la extensa lucha de clases sobre la extensión de la jornada laboral en las naciones capitalistas, incluyendo por supuesto las existentes entre Estados Unidos y México. Esta teoría del canje entre trabajo y ocio y las decisiones de los trabajadores aún se enseña hoy en día con seriedad, y otra vez con la esperanza de que los estudiantes no realicen algún cuestionamiento crítico. Siguiente subtítulo:
Cambio tecnológico. El siguiente fenómeno importante en el capitalismo que explica la teoría de Marx es el cambio tecnológico. La teoría de Marx también explica por qué las economías capitalistas son tan dinámicas tecnológicamente, caracterizadas por innovaciones y avances tecnológicos continuos. De acuerdo a la teoría de Marx, el cambio tecnológico incrementa la productividad del trabajo, lo cual reduce el tiempo de trabajo necesario de los trabajadores, y por consiguiente incrementa el plustrabajo y las ganancias de los capitalistas. Por tanto, la teoría de Marx concluye que los capitalistas introducirán continuamente nueva tecnología, para incrementar el plustrabajo de los trabajadores e incrementarán su ganancia. Esta es la teoría del plusvalor relativo de Marx. Otra vez, la economía convencional no tiene explicación de este fenómeno fundamental del cambio tecnológico. La mayoría de la economía convencional asume que la tecnología permanece constante, y determina las variables para un pequeño periodo de tiempo con tecnología constante. Cuando se analiza el cambio tecnológico, casi siempre se asume que es exógeno. Es decir, dado por fuera de la teoría y no explicado. La teoría de Marx, por lo contrario, explica el cambio tecnológico como endógeno, causado por la naturaleza interna del capitalismo y la maximización del plustrabajo y de las ganancias, por parte de los capitalistas. Siguiente subtítulo. Tendencia en la tasa de ganancia. El siguiente fenómeno importante en el capitalismo que explica la teoría de Marx es la tendencia en la tasa de ganancia, la variable crítica en la teoría de Marx, sobre la evolución dinámica de las economías capitalistas a lo largo del tiempo. La teoría de Marx sobre la tendencia decreciente de la tasa de ganancia es consecuencia de la conclusión de cambio tecnológico inherente, recién abordada. Si el trabajo es la fuente de la ganancia, y si la mayoría del cambio tecnológico ahorra trabajo, entonces tarde o temprano la tasa de ganancia disminuirá. La teoría de Marx de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia es ampliamente respaldada por la evidencia empírica para la economía de los Estados Unidos y otros países capitalistas. Este fue el tema de mi disertación de doctorado y mi primer libro, una prueba empírica de la teoría de Marx sobre la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, para la economía de la postguerra estadounidense. Debido a que la economía convencional no tiene teoría de la ganancia, evidentemente no tiene teoría de la tendencia en la tasa de ganancia a lo largo del tiempo, o el efecto del cambio tecnológico sobre la tasa de ganancia. Siguiente subtítulo. Crisis y ciclos auge y depresión. Otro fenómeno importante del capitalismo que explica la teoría de Marx son las crisis recurrentes y los ciclos auge-depresión. Una de las características más importantes y problemáticas del capitalismo, su inherente inestabilidad. Las crisis y los ciclos han ocurrido, una y otra vez, a lo largo de la historia de todas las naciones capitalistas, y es muy importante intentar comprender las causas de estos ciclos recurrentes. La teoría de las crisis y los ciclos de Marx se basa en su teoría del cambio tecnológico endógeno y la tendencia decreciente de la tasa de ganancia recién tratadas. Durante un periodo de expansión, la tasa de ganancia tiende a disminuir, como resultado del cambio tecnológico que ahorra trabajo. Y eventualmente este descenso en la tasa de ganancia provoca que las empresas reduzcan la inversión y el empleo, y algunas empresas entren en bancarrota y la economía cae en recesión o depresión. Durante la recesión o la depresión, la tasa de ganancia se restablece y la economía rebota hasta la siguiente crisis. Esta teoría básica de los ciclos puede aumentarse al añadir la deuda como variable crucial, tanto la deuda de las empresas como de los hogares. En los años recientes se ha trabajado sobre estas líneas, combinando la teoría de la tasa decreciente de la tasa de ganancia de Marx con la teoría de la fragilidad financiera de Minsky. Otra vez, en comparación, asombrosamente, la economía convencional no presenta explicación general de las crisis recurrentes y de los ciclos auge y depresión. Por lo contrario, la macroeconomía generalmente explica las fluctuaciones en la economía, como resultado de lo que llaman típicamente shocks exógenos, un shock de demanda o un shock de oferta, usualmente cambios en las políticas gubernamentales, políticas fiscal y monetaria, que son externas a la naturaleza y la dinámica de las economías capitalistas. No podía creer esta teoría de las fluctuaciones por shocks exógenos cuando me percaté de ella en el posgrado. Las clases en macroeconomía comenzaban generalmente con el profesor afirmando algo como,
Asumamos un shock exógeno. Como un meteoro cayendo del cielo. La teoría macro trata entonces únicamente sobre cuán rápido se recuperará la economía de este shock exógeno, y no con qué causó el shock en primer lugar. La macroeconomía clásica asume que la economía se recupera rápido y automáticamente a los shocks exógenos, por su cuenta, sin la asistencia del gobierno. Mientras que la macroeconomía keynesiana asume que la recuperación es lenta, por rigideces en precios y salarios, por lo que se necesitan políticas gubernamentales expansivas para acelerar la recuperación. Yo estudié primero la teoría endógena de las crisis de Marx que la macroeconomía, así que estaba indignado por esta teoría de los ciclos basada en shocks exógenos. Como estudiante joven rebelde, para dramatizar mi insatisfacción con esta teoría de los ciclos basada en shocks exógenos, comencé a llevar mi casco de ciclista a clase, y cuando pretendía protegerme a mí mismo de algo cayendo del cielo. Afortunadamente el profesor tenía sentido del humor y toleraba mi disrupción y admitía que tenía un punto. Los hechos históricos de que las crisis y los ciclos han ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia en todas las economías capitalistas, y que continúan ocurriendo, sugiere que las causas de estos ciclos recurrentes deben ser internas, endógena a las economías capitalistas y no exógenas. Siguiente subtítulo. Desigualdad creciente. Otro fenómeno importante de las economías capitalistas que es explicado por la teoría de Marx, es la desigualdad creciente. Todos sabemos sobre el alarmante incremento de la desigualdad en décadas recientes, en la mayoría de los países alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos y México. La teoría de Marx provee una teoría general de la tendencia hacia la desigualdad creciente en las economías capitalistas, la cual también sigue de la teoría del cambio tecnológico discutida previamente. El objetivo del cambio tecnológico es reducir el trabajo necesario e incrementar el plustrabajo. Si los capitalistas logran este objetivo, y usualmente lo hacen, entonces la ganancia aumentará en relación a los salarios. Y la desigualdad entre capitalistas y trabajadores aumentará. La desigualdad creciente es un resultado normal del cambio tecnológico en el capitalismo. Marx llamó a esta tendencia general hacia la desigualdad creciente en las economías capitalistas, la ley general de la acumulación de capital. Más y más riqueza para los capitalistas y más pobreza para los trabajadores. La oleada de desigualdad en las décadas recientes es evidencia dramática de esta importante tendencia en las economías capitalistas. Una vez más, la economía convencional no tiene una teoría general de la tendencia temporal en la distribución del ingreso, debido a que no tiene una teoría de la ganancia. Los economistas convencionales en los Estados Unidos inicialmente intentaron explicar el incremento de la desigualdad en las décadas recientes con la productividad marginal, y por lo que llamaron cambio tecnológico sesgado por las habilidades. Esto significa que el cambio tecnológico supuestamente incrementó el producto marginal del trabajo calificado, lo cual incrementó la demanda por trabajo calificado, y los salarios y remuneraciones de los trabajadores calificados, a comparación de los trabajadores no calificados. Pero recientemente, incluso los economistas convencionales han abandonado esta teoría, porque no explica el gran incremento de los ingresos del 1% más rico en las décadas recientes. Seguramente sus productos marginales no han incrementado tanto. Cada vez más los economistas convencionales, especialmente los liberales, se acercan a la postura de que el incremento en la desigualdad tiene que ver con el poder, y el poder creciente de los capitalistas sobre los trabajadores en las décadas recientes, debido a factores como mayor desempleo, globalización y la caída de los sindicatos, todo lo cual ha resultado en que el salario real promedio en la economía de los Estados Unidos no ha incrementado en absoluto desde los años 70, esto es 40 años. De salario real sin aumento. Y entiendo que el salario real promedio en México ha disminuido sustancialmente desde los años 80, ¿cierto? Todos los aumentos en productividad en ambos países y alrededor del mundo en las décadas recientes se han dirigido a las ganancias y a los salarios de los altos administradores y ejecutivos. Esta explicación convencional basada en el poder es similar a la teoría de Marx, sin la teoría laboral del valor y los conceptos de trabajo necesario y plustrabajo. Y esta explicación no tiene algo que ver con la teoría convencional de la productividad marginal. Siguiente subtítulo, Gran Recesión.
La superioridad de la economía marxista sobre la macroeconomía convencional también se revela por la reciente crisis económica. Yo, al igual que otros economistas marxistas, advertimos por años que la economía de los Estados Unidos se dirigía hacia una seria crisis debido a una combinación de bajas ganancias y una alta deuda, especialmente la deuda de los hogares. Si hubiera más tiempo sería feliz en discutir más esta explicación marxista de las crisis recurrentes. Pero los macroeconomistas convencionales no vieron venir la crisis. Y la razón por la que no la vieron es que tienen una teoría económica inferior, la cual no incluye la ganancia y no incluye la deuda. ¿Cómo podrían explicarse las crisis en las economías capitalistas sin estas dos variables cruciales? En su lugar, la crisis actual se explica, como todas las crisis, con un shock exógeno. Esta crisis ha sido una vergüenza seria para la macroeconomía convencional. Aquí hay algunos ejemplos de la prensa de negocios. Una portada de la revista Economist declaró: entrenamiento en macroeconomía es una seria desventaja al comprender la crisis actual. La reina Elizabeth visitó la London School of Economics y avergonzó a los economistas cuando preguntó: ¿por qué los economistas no vieron venir esta crisis? Y Paul Krugman, ganador del Premio Nobel y columnista del New York Times, afirmó que la mayoría de la macroeconomía de los 30 años fue espectacularmente inútil en el mejor de los casos, y positivamente dañina en el peor. Subtítulo final. Conclusión. Así que por esto soy un economista marxista. Porque estoy convencido de que la teoría de Marx provee una significativa mejor explicación, y más comprensiva de estos fenómenos importantes de las economías capitalistas, que la macro y micro convencionales no puede. Ni siquiera es un competidor cercano. Entonces la siguiente pregunta parecería ser: ¿por qué la teoría de Marx es casi universalmente rechazada y descartada por los economistas, a pesar de su impresionante poder explicativo, especialmente en comparación con las teorías convencionales? Esta es una gran pregunta que requeriría una larga discusión, pero creo que la respuesta corta es que la teoría de Marx revela la explotación y el conflicto de clase, que es inherente en las economías capitalistas. Y tal teoría simplemente es demasiado radical y demasiado subversiva para ser aceptable por los economistas convencionales, y por la academia en general, a pesar del impresionante poder explicativo de la teoría de Marx comparada con la economía convencional. La economía es escandalosa, por ignorar las reglas normales de la práctica científica, que la teoría con el mayor poder explicativo, es la que debería ser preferida y aceptada. Como dijo Marx alguna vez: las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. Las teorías dominantes no son necesariamente las mejores teorías, incluso en economía, quizás especialmente en economía. Las teorías dominantes son usualmente las que respaldan los intereses de las clases dominantes de una u otra manera, y Marx también dijo: cuando la realidad es la explotación, la verdad siempre es subversiva. Pienso que la teoría de Marx provee la verdad sobre la explotación en el capitalismo, y por consiguiente siempre será demasiado subversiva para los poderes fácticos. Pero la teoría de Marx es muy útil para nosotros. Nos ayuda a entender los problemas que enfrentamos en el capitalismo, y nos presenta claramente que, si queremos superar la explotación, entonces tendremos que derrocar al capitalismo. Fin del artículo. Esperamos que este audio pueda ser de tu interés. No te olvides de compartir el artículo y seguirnos en redes sociales. Pasa la voz.